Muy buenas, hoy os quiero presentar al doctor Javier Rubio, que es el jefe de anestesia de Hospital Ruber de Juan Bravo en Madrid, uno de los hospitales con más renombre en la ciudad y sin duda también en todo el país, en España. Y hoy queríamos resolver algunas de las dudas más frecuentes que hay en relación a la anestesia, ¿no? Entonces, aparte de aprovechar para presentároslo y que le pongáis cara, porque muchos de los pacientes que os operáis aquí en Madrid os veréis con él o con alguno de sus anestesistas. ¿Cuántos sois en el equipo, Javier? 25. 25 anestesistas, un pedazo de equipo de unos anestesistas realmente extraordinarios. Entonces, Javier, primero cuéntanos un poco cuál es la función del anestesista antes, durante y después de una cirugía. Bueno, lo fundamental en la anestesia y el anestesista, que es el que la lleva a cabo, es cuidar al paciente en el pre, durante y en el post-anestesia. En el pre, porque tenemos que tener todo controlado como seguridad. El paciente tiene que venir sabiendo que va a estar seguro y cuidado. Durante tenemos montones de monitorización, vemos el corazón, los pulmones, el cerebro. Hay una pregunta que probablemente me harías, que es el despertar intraoperatorio, porque se ha visto en películas, pero eso está solventado ya hace tiempo porque tenemos una monitorización que se llama BIS, que ve la actividad cerebral antes incluso de que lo note cualquier otra máquina, ¿no? O sea que es un mito esto de los pacientes con despertar. Era posible antiguamente y ahora con las máquinas que tenemos es un mito. Perfecto. Bueno, cuéntame, ¿por qué es importante el preoperatorio, el estudio preoperatorio del anestesista con el paciente? Es una cuestión de seguridad. Nosotros tenemos que saber qué nos vamos a encontrar. No es lo mismo encontrarte una paciente de 18 años que es deportista que una paciente más mayor que tenga patologías de algún tipo, pulmonar o que no abra la boca. Es fundamental saberla. Porque una paciente no abre la boca, a nosotros nos complica mucho. O sea, que es una cuestión de seguridad. Básicamente lo que hacéis es descartar patología por si tuviese alguna contraindicación para operarse y prepararnos por si hay alguna dificultad, estar prevenidos que nos pille sorpresa. Exacto, ¿no? que no nos pille nada de sorpresa, que eso es fundamental, es seguridad. Vale. Javier, ¿qué tipos de anestesia hay y qué diferencias hay? Vale. Hay tres tipos fundamentales de anestesia: anestesia general, anestesia regional y sedación. La anestesia general es que nosotros utilizamos una máquina como la que tenemos aquí, que respira por el paciente. La anestesia regional es cualquier técnica, bloquear un brazo, bloquear una pierna, una epidural, una subdural, que eso es, el paciente está despierto. Y luego la sedación, que dentro de la sedación hay sedación ligera y sedación profunda. La sedación profunda es una sedación que se puede hacer prácticamente cualquier intervención. Y la ligera estás contestando, estás muy tranquilo, muy bien, pero no es lo suficientemente profunda para hacer cierto tipo de cirugías. Javier, ¿el hecho de que un paciente tenga una anestesia general condiciona obligatoriamente que tenga que dormir en el hospital? No, porque los fármacos que utilizamos ahora son de acción ultra rápida. Empiezan muy pronto y se eliminan muy pronto. O sea, nosotros ponemos un fármaco y a la hora se ha acabado. O sea, se puede ir perfectamente a casa. Luego hay una cosa muy interesante que he visto que hemos introducido hace poco, que había una monitorización antes, hasta hace muy poquito, la monitorización BIS, que lo que nos dice es cómo de dormido está el paciente. Exacto. Para con vuestras drogas hipnóticas podéis tener el paciente en un sueño profundo, lo suficientemente profundo. Pero luego hay una cosa, que el paciente puede estar dormido pero puede sentir dolor su cerebro, ¿no? Sí. Entonces es muy importante la analgesia. Y hay un monitor nuevo que estuvimos viendo la semana pasada. Sí. Ahora mismo nosotros monitorizamos absolutamente todo. Monitorizamos la parte hemodinámica, la parte respiratoria, la parte cerebral, la parte muscular y luego con los monitores que tenemos, que es el COX nuevo, que mide lo que es la actividad cerebral y no solo la actividad, sino cualquier alteración que se profundice o que se superficialice la anestesia. Eso hace que veamos, decimos, tenemos que poner un poquito más de droga, un poquito menos, según esos parámetros, que es que hoy en día, por eso te digo que es prácticamente imposible que los pacientes... Porque lo que sabemos los anestesistas es que el buen control posoperatorio del dolor del paciente depende mucho de cómo se haya hecho la analgesia intraoperatoria. O sea, un paciente que ha tenido un anestesista que ha estado pendiente de la analgesia y que ha hecho no solo que el paciente esté dormido, sino que de manera inconsciente el paciente no sienta dolor, esté analgesiado, que tenga suficiente analgesia, eso hace que el posoperatorio sea mucho más fácil. Nosotros, en cirugía plástica, como te imaginarás, para nosotros el posoperatorio es aún más importante que en cualquier otra especialidad, porque operamos pacientes sanos que no tienen ningún problema médico y tenemos que procurar que sea el mayor confort posible posoperatorio, ¿no? Entonces, por eso nosotros siempre infiltramos las incisiones con anestesia local, de manera que bloqueamos ese estímulo nociceptivo desde inicio y estamos muy pendientes de que vosotros hagáis siempre eso, que lo hacéis maravillosamente bien, de tener al paciente
con mucha analgesia intraoperatoria. De hecho, nos ha hecho cambiar la técnica anestésica. Antes era dormirle, poco analgesiarle, relajarle y ya está. Nosotros empezamos a analgesiar justo en la inducción. Le cebamos los receptores del dolor para que no tenga dolor, y no solo eso, sino que el paciente sale analgesiado. No dormido, analgesiado, que es diferente. Entonces sale sin dolor y sin náuseas, que también es una cosa muy importante en la anestesia. ¿Y cómo hacemos para prevenir las náuseas? Las náuseas es importante la preparación para la cirugía. No se puede haber tenido una comida copiosa el día anterior y luego, una vez que ya está en quirófano, nosotros tenemos varios tipos de drogas muy modernas, no las antiguas, que prácticamente inhiben el centro, del vómito. ¿Por qué es tan importante el asunto del ayuno antes de una cirugía? ¿Por qué es tan importante y por qué si un paciente no ha hecho ayuno directamente, salvo que sea una cirugía vida o muerte, decidimos no operar al paciente? Me lo preguntan tantos pacientes. Bueno, tampoco pasa nada, me he tomado un poquito de un sándwichito. No, el sándwichito ese hace que el estómago esté lleno y se pierden los reflejos con la anestesia. Entonces, si hay cualquier tipo de náusea o hay una presión abdominal y pasa hacia arriba, puede pasar a los pulmones. Y si pasa a los pulmones es gravísimo. Por eso nosotros ponemos tanto empeño en que se cumpla el ayuno. De líquido también, de sólido y de líquido. El líquido, ya sabéis que la leche, que nos trae bastantes problemas, porque la gente asocia la leche con un líquido normal, líquido claro. No, la leche pero se digiere como un sólido, ¿no? Se digiere y hace un cuajo en el estómago que hace que se comporta como un sólido. Y yo preferiría que solo fuera agua. Hay gente que dice, bueno, ¿y los zumos sin pulpa? Podría ser, pero lo mejor, ¿para qué hacer eso? Lo ideal, el ayuno es de sólidos. De sólidos 6 horas. ¿Y de líquidos? 2 horas. 2 horas, vale. Sí. Líquidos estamos hablando líquidos de básicamente claros. Agua. Básicamente agua, pero líquidos claros. Líquidos nada claros. De pulpa, nada del típico zumo con pulpas y tal. Sí. Genial. Javier, un tema muy recurrente por el que preguntan a los pacientes son dos. Uno, piercings, y otro, esmaltes de uñas, uñas de gel, uñas postizas. Explícanos la relación o qué hay que tener en cuenta respecto a las uñas y los piercings para una anestesia. Bueno, los piercings, el problema de los piercings es si son metálicos, porque nosotros, los cirujanos, utilizan un bisturí eléctrico que va con una placa a una toma de tierra. Si hay cualquier cosa metálica, se deriva y podría producir una quemadura. Y de hecho, pasa a veces, pero la mayoría de las veces no pasa, pero puede pasar. Entonces, ¿para qué ir con un piercing metálico? Mejor nada. Luego, respecto a las uñas, que los podemos retirar y antes de la cirugía y los claro, ponemos y luego inmediatamente no pasa después. nada, no pasa nada. ¿Y las uñas? Y respecto a las uñas, los monitores que tenemos ahora están muy mejorados, incluso leen con las uñas pintadas oscuras, pero las de gel o las que son fijas, los monitores lo leen mal, entonces puede dar falsos positivos o falsos negativos. Entonces lo mejor es venir con por lo menos 1 o 2 dedos sin uña de gel y uña postiza. Genial. Una pregunta, Javier. ¿Hay que tener miedo a la anestesia? Hoy en día no hay que tener miedo, eso es un mito. O sea, está tan cuidado, tan monitorizado, tan protocolizado, que vamos, yo llevo 26 años haciendo anestesia y no he tenido nunca ningún problema. Eso es un mito antiguo. Una pregunta que te iba a hacer, ¿cuáles son, aunque para cada paciente puede variar, pero para la inmensa mayoría de los pacientes, cuáles son las pruebas preoperatorias que hacen falta y por qué? Bueno, la mayoría de los pacientes que van a estar en cirugía plástica suelen ser pacientes sanos. Entonces, lo que nos hace falta es realmente una analítica básica, sobre todo coagulación, porque hay veces que la gente dice, bueno, yo me hago heriditas y sangro más de la cuenta, eso hay que verlo por qué. Pero vamos, una analítica básica y poco más. Una entrevista con el anestesista, porque claro, yo tengo que verle, tenemos que ver si mueve el cuello, abre la boca, cosas así, pero realmente no hace falta una cosa muy exhaustiva. Otra cosa es que fueran pacientes con mucha patología, que entonces sí. Que a veces incluso los deriváis a otros especialistas para que en el acto, ¿no? Efectivamente. Y luego que un anestesista os envíe a hablar con otro especialista, con el hematólogo, con el cardiólogo, no significa que no se pueda operar, sino que hay que optimizar el estado de salud del paciente o comprobar algunas cosas, y muchas veces vuelve al anestesista y el anestesista ya da el ok. Realmente en medicina nos estamos copiando cada vez más de la aviación, ¿no? Entonces cada vez tenemos más checklists que, aunque son preguntas muy reiterativas que a priori pudieran parecer absurdas, no lo son y muchas veces ayudan a evitar complicaciones, incluso salvar vidas de pacientes, ¿no? Entonces, si es que somos muy quisquillosos, pero es que merece la pena serlo, ¿no? Javier, gracias por tu tiempo. Muchas gracias por a ti. Hablar de esto, que sé que estás a tope y nos seguimos viendo en Quirófano. Muy bien, muchas gracias. Venga.